Voces, plataforma de difusión cultural. Entre Voces, con Cheli O. Les agradecemos por acompañarnos en la segunda emisión de su programa Entre Voces, dedicado a nuestro invitado José Guadalupe Flores, director de orquesta, quien su deseo es pregonar la música mexicana en concierto y que trabajó con uno de los mariachis más importantes de nuestro país. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Regresamos con nuestro invitado José Guadalupe Flores, que esta es nuestra segunda emisión. El disco es el testimonio de años de trabajo, de sus 42 discos grabados con la Filarmónica de Querétaro. Trabajó con pianistas como Luz María Puente y sus discos de música mexicana. Trabajó con el Mariachi Vargas de Tecatitlán y incluye a compositores como Agustín Lara, María Grieber, dando una mirada. ¿Qué impresiones le deja en su vida dejar un testimonio musical? Yo creo que la única manera de dejar algo para la eternidad, para el futuro, para lo que sea, es dejar una cosa escrita, o un libro, o un disco. Y en este caso, el tiempo dirá cómo era la orquesta cuando oigan sus grabaciones. Llegamos a hacer buenas cosas muy, muy complicadas, porque yo creo que ya la orquesta tenía un nivel así para poderlo hacer. Y finalmente no quisimos ser mejores que Viena ni que Berlín, ¿no? Quisimos ser Querétaro, nada más. Y nos funcionó bien. Ahora, en cuanto a lo del Mariachi Vargas de Tecalitlán, no Tecalitlán. Cali. Bueno, hubo muchísima gente que me tiró pedradas, pero con todo el furor del mundo. ¿Cómo se atreve a revolver la música mexicana con la clásica? Los clásicos, ¿no? Así muy... Y los populares decían, ¿a qué sabrá con los clásicos y nuestra música tan hermosa? Bueno, pues a mí no me importó. Porque desde que yo estaba en Sinfónica de Guadalajara, en Filarmónica de Jalisco, allá hace, no sé, 28 años, 30 quizás, no sé, nos inventamos un festival del mariachi con don Rubén Fuentes, en paz descanse, que era el dueño del Mariachi Vargas. Y el mejor mariachi del mundo se le ha nombrado en todas partes. Entonces tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio y se armó el festival de mariachi con sinfónica. Y fue la primera vez que montamos a una orquesta con un mariachi y resultó ser muy lindo, resultó ser muy bueno. Y al final tuvo la ventaja de que la gente que no le gustaba lo clásico venían por el mariachi. Y la gente que no le gustaba el mariachi venía por la orquesta, pero finalmente teníamos mucha gente. Aquí llegamos a tener más de 6,000 personas allá afuera del palacio, con una noche mexicana, por ahí en septiembre, los días festivos de Patria, y tuvimos muchísima gente, y fue muy lindo, finalmente. Tenemos 3 grabaciones con el Mariachi Vargas, tenemos una grabación con el Mariachi Los Camperos de Naticano, y después ya hice yo una orquesta binacional para hacer un concierto en la frontera con los Estados Unidos y ha resultado muy bueno. Ya hay mariachis que tocan con orquesta en todas partes. O sea, ha sido un buen evento. Muy bien, y asimismo también usted dio apertura para que el salterio se interpretara en una sinfónica. Y ha sido muy interesante, porque hay unos muchachos aquí que se dedicaron a eso con todo el alma, los dulcemelos, mis queridos amigos, y han trabajado contra todo, porque nadie los hacía caso, nadie. No. Y ellos, necios, duro y dale, consiguió que hubieran compositores que se dedicaran a ellos, les hicieron obras exclusivamente para ellos, con orquesta, y yo el ofrecido, pues yo les tocaba todo, y andaba yo con todos ellos. Porque era importante también, esa es una música que nos acuerda mucho de nuestro México antiguo. Y entonces ponerlo con música contemporánea, con música de compositores muy complicados para escuchar, pero con esos timbres del instrumento, precioso. Logramos hacer muchas cosas. Y ahí están los muchachos, ¿qué tal?
Trabajando. Tienen orquesta y tienen no sé cuántas cosas. Maravilloso. Yo les felicito con todo mi cariño porque hubo tiempos que las autoridades ni los volteaban a ver. Hubo gente que dice, no molesten. Y ahí están, necios. Qué bueno que lo han logrado. Muy bien. ¿Y cuáles son los músicos mexicanos que todos deberíamos conocer y reconocer, aparte de los que ha estrenado obras como Carlos Jiménez, Manuel Enríquez? ¿A quién cree que deberíamos tener siempre presente? No tengo idea, no sabría decirle. Hay compositores que seguramente todos conocemos, que no los ubiquemos como tales, pero por ejemplo Manuel M. Ponce, que es su Estrellita, todo mundo conoce esto, aunque no sepa nada de nada. Cuando oiga la música de Estrellita, qué bonito, no saben de quién es, pero bueno, tenemos a ese, tenemos a María Greber, tenemos a María Greber, tenemos muchos compositores como Ponce, por ejemplo. Déjeme decir lo que pasaba con Ponce. México ha sido un país con música, sobre todo en la época del romanticismo, muy importante, música muy importante. Tuvimos tríos maravillosos que yo estudié con ellos porque para podernos hacer así buenos músicos tenemos que saber tocar y cantar los tríos, los panchos y todos los tecolines y demás. Bueno, en esa época que era la música tan hermosa, Manuel M. Ponce, que ya empezaba a hacer sus cosas clásicas, quiso levantar la música popular a música sinfónica. No le fue tan bien, pero lo intentó y lo logró un poquito. Y nosotros lo logramos hacer un poquito más. Bien. ¿Y actualmente a qué se dedica? Y platíquenos un poquito así brevemente de su libro. La historia de mi vida en la musical. Creo que le voy a poner la música en mi vida o mi vida en la música. No sé, algo de esto. Todas las cuestiones de la historia mía en la música, nada personal, porque sería un desorden, no, pura música. Y experiencias de aquí y de allá, orquestas de aquí y de allá. He tenido la fortuna, he sido realmente muy afortunado. He dirigido en muchísimas partes del mundo y suena así como medio pomposo y sangrón, pero no. 7 veces a Europa y ya dirigí en Corea, ya dirigí en Rusia, ya dirigí en... ¿Dónde no? Pues creo que nomás no he ido a África ni a Oceanía, pero todo lo demás ya he hecho unas cositas por ahí. Y bueno, eso estoy escribiendo en mi libro. Pero fíjese, es curioso, llegué a Querétaro, después de haber escrito desde mi infancia hasta... Llego a Querétaro y se me acabó la inspiración. Ya no puedo, me dolió mucho la salida, pero ya se me va a quitar. Seguiré con eso. ¿La salida de la Filarmónica? Ok, muy bien. Pues le agradecemos mucho por acompañarnos. Estoy encantado de estar con ustedes. La UAC, que para mí en el principio de mi estancia aquí quise hacer muchas cosas con la UAC también, pero no se pudo. Es que cada quien tiene sus intereses puestos. Entonces llega uno nuevo y ay, sí, Lolo quiere. Pues sí quería para poder tener un poquito más de relación, porque era de la UAC donde podríamos tener muchos semilleros de músicos. Pero no se pudo, bueno, sí hay de todas maneras. En fin, yo le agradezco mucho a usted. No, pues muchas gracias y nos despedimos. Y a ustedes, jóvenes, también por hacer su trabajo. Pues nos vamos a ver nuestra cápsula literaria y vamos a ver unos videos del maestro José Guadalupe Flores. Yo me despido, este es su programa Entre Voces. Hasta pronto. Cápsula literaria. Entre Voces con Cheli O. A pesar de haber recibido diversos premios literarios en las últimas décadas del siglo XX, la obra de la escritora mexicana Gabriela Rábago Palafox nunca llegó a recibir una atención comercial o crítica considerable. La mayoría de su prosa breve fue publicada prevalentemente en revistas o antologías de horror y ciencia ficción, y las pocas colecciones de cuentos o novelas conocidas no pasaron de una primera edición, por lo que actualmente no se encuentran a la venta. Sin embargo, es prudente afirmar
que esto, más que a la calidad o irrelevancia de sus escritos, se debe sobre todo al carácter transgresor tanto de la autora como de su obra. No solamente fue una escritora mujer en un panorama literario prevalentemente masculino, sino que también fue una escritora homosexual en un momento en el cual la homosexualidad era altamente estigmatizada en la sociedad mexicana, especialmente en el auge de la pandemia del VIH-Sida en los años 80. Su obra, conforme a ello, suele presentar una posición abiertamente crítica de los estigmas sociales y culturales en torno a la homosexualidad y a la sexualidad femenina de su época. Curiosamente, para expresar estas posturas transgresoras, Rábago Palafox utilizó con frecuencia motivos de la ciencia ficción y del horror tradicionales literarias, si algo marginales y hasta hace poco consideradas productos banales de la cultura popular por gran parte de la crítica, lo cual pudo haber contribuido igualmente a la limitada recepción de su obra. En varios cuentos de su colección La voz de la sangre, 1990, por ejemplo, la autora utiliza motivos vampíricos para representar rupturas de tabúes sexuales y denunciar prejuicios y actitudes estigmatizantes por parte de una sociedad enmarcada en un discurso hegemónico, conservador y católico. A lo largo del presente estudio, se estudiará en efecto la tematización de sexualidades marginalizadas en dos relatos de esta colección, A cadena perpetua y Criaturas de la noche, en las cuales se puede identificar la esencia transgresora del vampiro, en medio de la tensión entre sus raíces literarias en la Europa del siglo XVIII y su reescritura en un contexto latinoamericano y contemporáneo. Como fundamento del análisis se resaltarán algunos aspectos relevantes del vampirismo como motivo literario, destacando su esencia polisémica y su potencial transcultural, así como la estrecha relación del vampirismo y la representación de figuras marginales y tabúes sexuales. Este marco teórico proporcionará las bases de un análisis detallado de los relatos mencionados como mecanismo para tematizar respectivamente la homosexualidad y la violencia de género, asumiendo una postura crítica de la discriminación y estigmatización social en torno a las mismas. El presente análisis se basará en las características y desarrollos del vampiro como motivo exclusivamente literario. Partiendo de esta definición restrictiva, la crítica actual caracteriza al vampiro como un motivo esencialmente transgresor, cuyas características prosperan en los espacios liminales de la vida y la muerte, el cuerpo y el espíritu, y la androginia. Esta tensión se ve corporalizada en sus rasgos distintivos como la fusión del proceso alimenticio y el reproductivo a través del beber sangre o sus propios metamórficas. También, siguiendo esta posición, el trabajo de Hans Richard en torno al vampiro como parte de la poética del horror proporciona algunos puntos adicionales particularmente interesantes para este estudio. Brisnacher resalta la importancia de la falta de una narrativa establecida en torno a las causas del vampirismo como estado de ser. En la gran mayoría de los textos componen su corpus de trabajo basado en más de 60 novelas sobre vampiros de la tradición gótica europea. No es posible identificar un motivo particular para la condición vampírica, aparte de la mordida de otro vampiro, o limitadas menciones de pactos diabólicos o actos de crueldad por parte de antepasados. El vampiro literario es, por lo tanto, un motivo que, por lo menos a nivel intertextual, no ha sido atado a un determinado mito de origen y, por consiguiente, a un discurso moral fijo por parte de sus tradiciones literarias. La mezcla de su múltiple liminalidad y su condición ex nihilo hacen del vampiro una figura polisémica y en permanente desarrollo que ha sido utilizada como representación metafórica de todo tipo de conflictos sociales, culturales y políticos. También otros estudios actuales reiteran la particularidad adaptabilidad del vampiro al notar su evolución más reciente de motivo prevalente europeo a metáfora global, convertida en una figura transcultural e intermedial que simultáneamente puede reafirmar y deconstruir nociones de clase, raza y género en diferentes contextos espaciotemporales.
Cada generación y espacio cultural crea de esta manera su propia versión del vampiro, adaptada para reflejar sus horrores particulares, pero manteniendo las tensiones universales inherentes en la humanidad entre raciocinio, animalidad y monstruosidad. El vampiro, por lo tanto, debe ser percibido como un monstruo que potencia el círculo hermenéutico. Sus propiedades polisémicas catalizan su recepción intermedial y por ende su transculturalidad. Este proceso de globalización textual a su vez cataliza el continuo despliegue de su esencia polisémica, otorgándole cada vez significados más variados y establecidos, así como uno de los motivos más prolíficos y populares del horror literario. Otro factor contribuye la popularidad de los motivos vampíricos desde hace más de 2 siglos, en lo que Brisnacher denomina la inocencia del vampiro. Si no hay una causa específica para su condición, el vampiro no puede ser culpable de la misma. El vampiro es por lo tanto un monstruo de destacada humanidad. Esta falta de culpabilidad de su existencia da al vampiro una dimensión a la vez trágica y moderna que le permite hacer pasar su destino por una fatalidad inaprensible y una fortuna inmerecida.